Hoy en este video te voy a mostrar cómo hacer un fertilizante súper potente para que lo puedas usar en la huerta. Y te acordás del recorrido que hicimos hace un par de semanas atrás. Fíjate la diferencia de hace un par de semanas atrás y ahora. Como ya estamos entrando a la época de primavera, crece muy rápido el pasto. Es una forma muy eficiente para aprovecharlo y lo más importante de todo es que a este fertilizante lo vas a poder hacer en 1 o 2 días para extraer no solamente todos los nutrientes minerales, sino que también los azúcares provenientes de la fotosíntesis que está haciendo el pasto, y esto nos va a ayudar a no solamente alimentar a las plantas, sino que también a todo el entorno y a todo el ecosistema que está creciendo en el suelo. Y acá me traje dos tipos de cortes, uno que es un pasto que queda más triturado, que sería el pasto cuando le pasamos una máquina con bolsa, porque como tiene una hélice de metal que va a cortar mucho más y lo va a triturar, lo vamos a encontrar principalmente de esta forma. Y por otro lado, traje un pasto que, si bien está cortado, es un pasto que no quedó bien triturado, sino que vamos a tener las hojas. Y esto mismo pasaría, por ejemplo, con todas las malezas que podemos sacar de la huerta, que las sacamos por arranque. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro para ver cuál va a tener más nutrientes, y dependiendo de la cantidad que tenga, te voy a mostrar qué diluciones hacer cuando hagas todo este proceso directamente en tu casa. Tengo dos frascos, que es donde vamos a hacer esta preparación. Después vamos a sacar de acá las soluciones y las vamos a analizar para ver las diluciones que vamos a hacer. Cuando tenemos una célula vegetal, vamos a tener toda la membrana normal y después por afuera viene lo que se llamaría una pared celular que la va a cubrir toda. Acá tendríamos, bueno, el núcleo, un montón de organelas que está dando vuelta. Tenemos una vacuola muy grande, que es la que contiene un montón de nutrientes, como los azúcares, minerales. Al pasar con una máquina, nosotros, y cortarlo para que el pasto nos quede de esta forma, bien triturado, con esto lo que vamos a hacer es cortar la célula en un montón de pedacitos de esta forma, y todo el contenido que tenemos adentro, que es el que nos interesa a nosotros, al estar cortado, se va a liberar. Entonces, en un pasto que tengamos hojas más gruesas, o cuando sacamos nosotros los yuyos de la huerta, vamos a tener menor liberación de todos estos componentes celulares, a diferencia de estos otros. Voy a ponerle hasta más o menos la mitad, y después en el otro voy a hacer lo mismo, pero vamos a poner el pasto que está más entero. Voy a estar usando ahora agua de lluvia, que esta la junté particularmente una vez que empieza a llover. Más o menos a los 10 minutos, a esta la separo porque es un agua que va a ser mucho más limpia. Y ahora, cuando tengamos que medirle con este aparatito que nos mide la cantidad de sólidos disueltos, nos tendrá que estar dando muy cerca a 0. Y esto, si en un agua de lluvia nos da muy alto, significa que tenemos mucha tierra, por ejemplo, puede ser en la atmósfera, o mucha contaminación y que baja con el agua. Y a más cerca de 0, quiere decir que tenemos un agua de lluvia mucho más pura. Fíjate, nos está dando 0,10. Bastante bien. Bueno, la otra va a dar exactamente lo mismo porque estamos hablando de la misma agua. Acá lo que quiero que veamos ahora va a ser qué número nos va a dar cuando estemos usando los dos tipos de pasto. Acá, para que te des una idea, cuando esto lo hagas a gran escala, vamos a tratar de poner en un recipiente todo el pasto y lo vamos a cubrir con agua justo hasta cuando veamos que el agua superó el pasto. Y acá vamos a hacer lo mismo. Y nuestro objetivo acá no es estar esperando alguna fermentación o cosa por el estilo, sino que solamente vamos a sacar nutrientes, minerales, y por otro lado todos los azúcares que al momento en el que se rompió esa célula, como te mostraba recién, van a quedar libres y disueltos en esta agua. Esto, cuando lo hagamos en la huerta, en casa, vamos a esperar aproximadamente 1 o 2 días para hacer toda esta extracción. Voy a colarlos. Fíjate la coloración que tiene. Este es el número 2, el que estaba mucho más triturado. Y vamos con el número 1. Prácticamente queda transparente. Tenemos el frasco número 2 mucho más triturado, más coloración, que en el otro frasco que estaba mucho más transparente. Y acá tengo como testigo el agua de lluvia, que nos estaba dando 0,10. Vamos a ir primero con el pasto cuando no está bien cortado. Nos está dando 0,31. Ya quiere decir que tenemos 0,32. Que ya tenemos sólidos, que por lo general suelen ser minerales. Y vamos a ver en este otro
1,73. Un montón de minerales vamos a tener en este otro y por eso la recomendación siempre es tratar que este pasto esté bien triturado. En casa suelo cortar el pasto a media mañana y con esto voy a estar logrando que no lo tenga muy húmedo para que la máquina de cortar no trabaje mucho, pero que a su vez el pasto tenga mucha cantidad de agua por adentro para que cuando se esté cortando sea más fácil liberar todos esos nutrientes. Cuando ni bien terminaste de cortar el pasto, juntalo lo más rápido posible, apilalo y la recomendación que te voy a dar es que trates de hacer esta extracción lo antes posible porque como el pasto está bien en contacto con toda la atmósfera y vamos a tener muchas esporas, por ejemplo, de hongos, que estas caen sobre el pasto y cuando hacemos un corte liberamos muchos nutrientes, pero principalmente azúcares. Si tenemos una espora que cayó justo, cortamos el pasto, estas células se terminaron rompiendo, se liberan todos estos nutrientes, a su vez va a tener buen nivel de humedad, la espora de estos hongos empiezan a nacer y ya hay una invasión total y vamos a empezar con todo un proceso de descomposición que en principio no lo vamos a querer. A este pasto en casa tengo un tambor de estos grandes con un sistema de canilla que le hice por abajo en donde voy a empezar a apilar todo este pasto, primero sin agua, hasta llegar hasta arriba de todo. Lo importante también es tratar de no compactarlo mucho para que el agua pueda entrar bien alrededor de todo el pasto. Y después sí, lo vamos a llenar con agua hasta arriba de todo. Y es muy importante que esta agua no tenga cloro. Para todo esto la dejamos reposar, que se airee bien para tener una buena liberación de cloro. Los minerales que vamos a sacar acá, a las plantas que estemos fertilizando, lo van a aprovechar muy rápidamente. Pero si el agua llega a tener cloro, va a viajar con todo esto, lo vamos a poner en la tierra y hay muchos microorganismos que están viviendo y son sensibles al cloro y más que nada que últimamente los niveles de cloro en el agua corriente son muy altos, entonces lo que te conviene hacer es dejar reposar esa agua para no tener absolutamente nada de cloro. Y una vez que tenemos el agua que llegó bien hasta arriba de todo, lo vamos a dejar reposar. Lo ideal es que como mínimo un día completo para ayudar a que se disuelvan todos los minerales y los azúcares que estaban contenidos en esas células de los pastos. Lo podéis llegar a dejar 2 días, pero ten en cuenta que si nos vamos más hacia el verano, con un día va a ser más que suficiente. Y en épocas de invierno lo podemos dejar hasta 2 días. El tema está en que en el verano hace mucho más calor y se va a producir toda una descomposición mucho más rápido, que es en este momento donde no vamos a querer eso. Solamente queremos esa extracción rápida para poder aplicarla. Y una vez que pasó todo este tiempo, directamente de la canillita saco todo este nutriente y la recomendación que te voy a dar es, y si te agarras por ejemplo un frasquito, lo llenás con la solución que sacamos, y en este caso, si no podés ver a través del vaso de vidrio o del frasquito de vidrio, en este caso particular estoy usando una regadera de esta solución más una regadera de agua y así lo voy a aplicar. Pero si llegas a tenerlo de esta forma, lo puedes usar directamente y no haber ningún problema. Y lo vas regando abajo de cada una de las plantas para que una vez llegue, se esté incorporando enseguida al sustrato. Y la mejor parte de todo esto es que como vamos a tener minerales, en este caso las lechugas o los repollos lo van a absorber muy rápidamente. Pero también, como vamos a tener un extra de azúcares, producto de la fotosíntesis de todo este pasto, esto va a ser el alimento para todos los microorganismos que van a estar creciendo en el suelo. Entonces, podríamos decir que este fertilizante de pasto no solamente nos va a alimentar a nuestras plantas en la huerta, sino que también va a estar alimentando a toda esa microflora y fauna que vamos a tener en el suelo. De esta forma, a mayor cantidad de microorganismos y si le ponemos mucha materia orgánica por abajo, se va a descomponer mucho más rápido y eso va a ser un fertilizante extra y natural que vamos a tener para nuestras plantas. Y como ahora ya estamos en épocas de primavera y más que nada en el verano, en donde hacemos un corte de pasto mucho más seguido, a esto lo aplico aproximadamente en cada corte que haga. Cuando estamos más o menos en primavera, cada unos 10 días, y si no en verano, y más que nada cuando tenemos mucha lluvia que el pasto crece muy rápido, ahí lo estoy haciendo aproximadamente una vez por semana, con esta dilución de una parte de este fertilizante de pasto y una parte de agua. La podés usar para plantas que tengas en macetas, como pueden ser plantas ornamentales, pueden ser las rosas. Funciona muy bien también para las frutillas, que es un fertilizante súper potente para todas las plantas que estemos cultivando en casa. Espero que lo pongas en práctica con todas tus plantas cada vez que cortes el pasto.
Te mando un saludo grande. ¡Chau!